Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast, Search Talks. El día de hoy estoy muy emocionado porque tengo de invitada a Erika Guerrero. Ella es psicóloga y educadora sexual. Estoy muy emocionado porque ya quería traer hace mucho tiempo este tema al podcast. Y bueno, que más que justamente invité a Erika para hablar un poco de esto. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Hola Sergio, bienvenido tú también. Muchas gracias por invitarme y sobre todo pues hablar un tema tan importante, un tema que por tanto tiempo ha sido tabú y que ya es momento, ¿no? De hablarlo, de sacarlo, de externarlo y normalizarlo. Sí, justamente esa fue la razón por la que quise traer como a colación el tema, porque aunque pareciera, o a veces creo que o se puede pensar que está muy normalizado, que ya estamos como bastante, ¿cómo decirlo? Como que ya es algo que ya no se debería de enseñar. Bueno, que sí se enseña, pero se cree que ya se da por sentado, ¿no? Pero creo que la educación sexual o al menos desde mi punto de vista, es algo que hasta la fecha no se sigue educando o no se sigue dando a las personas, o tal vez no de la manera correcta. No sé, tú qué me puedas decir más desde tu punto de vista. Pues que siempre es un proceso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la educación sexual, en esto que hablábamos, pues justamente para muchas personas todavía es un tabú, hay personas que todavía están desarrollando su sexualidad, hay personas que todo el tiempo están informándose, que están acercándose, entonces siempre es un proceso, ¿no? Pero qué importante es siempre darnos un momento para cuestionarnos en qué momento de mi vida sexual estoy, qué cosas quiero para mi sexualidad, qué cosas me faltan, qué cosas tal vez no estoy tomando en cuenta, estoy siendo feliz, estoy siendo saludable con mi vida sexual y ya a partir de ahí poder partir y ir a poder trabajando todas estas cosas que tal vez faltan o tal vez cosas que me pueden ayudar a nutrir mi sexualidad y hacer que sea más rica, ¿no? Y más saludable. Sí, como dices, no es algo, bueno, es prácticamente como todo, ¿no? Tienes que estar continuamente informándote y más porque afortunadamente pues las cosas van cambiando en nuestra sociedad. Una de las cosas, el otro día, justamente la idea de este episodio, te voy a platicar cómo surgió. Estábamos platicando mi hermana y yo con mi papá una vez sobre esto, sobre educación sexual y sobre que no se daba educación en las escuelas de manera correcta. Y él, desde su punto de vista, bueno, también que está como en otra generación, nos decía que él sí había tenido educación sexual. Y cuando ahondamos un poco más en el tema, pues nos dimos cuenta que como tal no había tenido educación sexual. Creo que solamente se había quedado en hombre, mujer, pene, vagina, anatomía general y cuidados, digamos, usar condón cuando tengas relaciones sexuales y hasta ahí. El condón masculino y normalmente hasta ahí nos quedamos, ¿no? Y ya después yo me puse a pensar y prácticamente fue la misma educación que yo recibí en la escuela más allá de ahí, de mis profesores, o sea, no incriminándolos ni nada, pero pues sí darme cuenta que tal vez mi educación sexual en la escuela no fue como la más adecuada. Y pues bueno, también hablando con mi hermana un poco de esto, me platico más o menos lo mismo. Entonces, creo que, o tú piensas que sí es algo que se deba de dar en las escuelas completamente. Fíjate, hay todo un tema y creo que me voy a adelantar un poquito, ¿no? Porque No, siempre no, que no. hablamos de educación sexual, creemos que es alguien dándonos una charla, una Ok, conferencia, y regularmente sí sucede, ¿sabes? Y esta es la educación sexual formal. Pero desde el simple hecho que en tu casa, puedo decir grosería, o sea, no te preocupes. sí, adelante. Desde el simple hecho que en tu casa te digan que alguien que pierde su virginidad sin casarse es una zorra, eso ya es educación sexual, Ok, ¿sí? Que alguien te diga que masturbarse está mal en tu casa porque es un pecado, eso ya es educación sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque la educación no es más que recibir información sobre algún tema en específico. Ahora sí, ok. habría que ampliar el panorama y pensar, ok, la educación sexual, ¿qué es entonces? Bueno, pues es esta información que me va a ayudar en torno a mi vivencia sexual, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con mi cuerpo, que tiene que ver con las relaciones sexuales o con las prácticas sexuales individuales o en pareja. Y a partir de ahí, habría que cuestionarnos quién da educación sexual.
sí es fundamental el papel de la educación sexual en las escuelas, como tú dices, pero habría que tener en cuenta que la educación sexual inicia desde casa, desde que te dicen que tus genitales no tienen nombre de genitales, sino que se llama, voy a decir algo gracioso, pilín, o Sí, que el clarito, ahí ya te están dando educación sexual, ¿sí? No es la ideal, no es la correcta, no es la educación sexual que previene abusos sexuales o que fomente el autocuidado, pero ya es educación, ¿sí? Ya sobre mi cuerpo. Si me dicen que las personas que tienen sexo gay son personas que se van a ir al infierno y que ya me están educando, ¿sí? Porque ok. yo voy a pensar eso, voy a creer eso. Y lo que pasa en las escuelas es que lamentablemente la educación que llega a ver es muy poca, como tú lo dijiste, se queda en la anatomía, se queda únicamente en las infecciones de transmisión sexual y nunca va hacia el autocuidado y nunca va hacia los derechos sexuales y mucho menos al placer. Pero hay que pensar, esas personas que nos dieron educación sexual en la escuela, si llegaron a ser o si alguien fue a dar una plática, eran estudiantes, eran profesoras y profesores que tenían que leer un libro y hacerte la clase, ¿sí? Sí, Pero ok. educar en sexualidad es una responsabilidad súper fuerte porque implica que tienes que trabajar tú misma, tu sexualidad, tú mismo, tu sexualidad, y a partir de ahí poder compartir información. Y esa información no solo anatomía, sino sobre el consentimiento sexual, sobre lo que tiene que ver con el autocuidado, el cuerpo, el placer, el amor propio y todo lo que viene a partir de esto. Sí, creo que es súper más complejo de lo que se piensa o de lo que nos enseñan. Esto que dijiste que cualquiera, lo que me decías, desde nombrarle, no sé, pilín al pene, que te están educando, pero tal vez no de la manera más adecuada y que no previene ninguna clase como de, ¿cómo decirlo? Como dijiste, en el futuro no te va a prevenir de una violación sexual o no te va a prevenir a ti de lo que está bien y de lo que está mal o e incluso hasta de poner límites. Creo que mucho se tiene como todavía un rechazo, al menos yo lo veo desde aquí, desde mi perspectiva, hablar abiertamente de ello hasta con tus hijos. Y creo que eso es tal vez hasta lo más difícil que se va a lograr, porque primero entonces tendrías que educar a, digamos, a los padres, a las personas mayores, para que puedan transmitir de manera adecuada, ¿no? Exactamente, o sea, como, por ejemplo, yo también en mi historia, y en cuanto a mi sexualidad, en mi casa era muy prohibido hablar de sexualidad y no hubo, yo no recibí educación, bueno, la educación sexualidad en mi casa. Pero yo entiendo que para mi madre, por ejemplo, fue complicado hablar de esto conmigo porque es algo que ella ni siquiera pudo trabajar o pudo conocer, ¿no? Y ni hablar de mi abuela, y ni hablar de mi bisabuela. Entonces, se comprende, ¿no? Y justamente esto que dices, hay ahorita toda una revuelta en que si la, ¿cómo le dicen? La ideología de género en las escuelas, que les van a enseñar a las niñas y los niños el Kama Sutra, que cómo está eso, que cómo como educación sexual, ¿cómo vas a poner tú una imagen de una vulva en un libro? Oye, pues las personas tenemos vulva y tenemos... ¿Qué crees? Qué Y sabes, chistoso. está ahorita el revuelo con el PIN parental. ¿Estás un poquito informado sobre esto? Sobre los partidos políticos y el team parental, ¿no? Creo, yo lo veo, tal vez esté un poco mal informado, aquí no lo siento tanto. Lo he visto, tengo una amiga que es de Monterrey y estuvimos grabando también unos episodios pasados con ella y me decía, justo ella también tocó ese tema del team parental y creo que está un poco más fuerte, por así decirlo, allá en el norte, ¿no? Así es. Y bueno, el PIN parental, así súper resumido, no es más que una iniciativa que nos dice que para que las niñas y los niños reciban educación sexual en la escuela o cierta información relacionada, tienen que tener la autorización de sus madres y padres para recibir, por ejemplo, Ok. esto. Yo me dedico a dar conferencias y talleres en cuanto a educación sexual desde edades tempranas, ¿no? Entonces, en este caso, se les pediría a las mamás y a los papás que autorizaran la educación sexual a sus hijos para ver si la reciben o no, porque se cree que esta información va a hacer que adelanten su vida sexual, cuando al contrario, tenemos un montón de estudios que nos demuestran que si a una niña o un niño nosotros le damos educación sexual, lo que vamos a hacer es alargar el inicio de su vida sexual y que este inicio sea responsable, sea seguro, sea en un ambiente de confianza, etcétera.
Entonces, total, pues a partir de esta iniciativa o de este PIN, madres y padres tienen el derecho de poder decidir si sus hijos reciben este material. Pero hay que tomar en cuenta que no se está tomando el derecho a la educación sexual, que es un derecho humano, que es un derecho sexual igualmente, y en este caso pones a criterio del papá y de mamá la decisión de recibir educación sexual o no. El problema no es que tengan que decidir los padres o las madres. El problema es esto que te digo. Nuestras padres y nuestras madres ya vienen con un montón de desinformación, de estigma y como tú lo dices, ¿no? Es otra generación y no necesariamente es malo, pero sabemos que hay prejuicios, ¿no? Pero sabemos que hay cosas que pues todavía están muy arraigadas tal vez a la Biblia, a otro tipo de Sí. contenidos y que no siempre se está buscando información científica, no siempre se están buscando documentos internacionales y es importante que tengamos presente esto. Lo que se les está enseñando a las niñas y a los niños no es más que información científica necesaria para su vida, información que tiene que ser libre de estigmas y que al final de cuentas va a prevenir la violencia y va a hacer que vivan una vida sexual placentera, una vida sexual saludable, que no es más que una cuestión de salud. Exactamente. Creo que aún, como dices, es otra generación, pero esta generación, más bien nuestros padres o nuestros abuelos, creo que tienen esto de que ven el placer de una manera tal vez incorrecta, como si el disfrutar de tu cuerpo sea algo malo. Tal vez podríamos comenzar por ahí de quitando este estigma de decir que tú disfrutar abiertamente de tu cuerpo y de tu sexualidad es algo malo. Pero tal vez sí no está muy relacionado con tal vez con la religión y que es tal vez un problema que tenemos en México, no como muy marcado, o al menos yo lo he visto de esta manera. Ahorita que estábamos diciendo esto de, de que la educación sexual no solamente va en las escuelas, sino tiene que ver con en nuestra familia y en nuestro entorno, pero un poco como ayudando o dando como un consejo, más bien desde tu experiencia, ¿me podrías decir qué sería como las bases o como la información básica que debería de tener una persona para tener educación sexual? Así como que lo mínimo que se debería de tocar, que yo sé que es bastante porque es todo un tema. Ok, básico de la educación sexual, todo lo que tiene que ver con anatomía, como ya lo vimos, todo lo que tiene que ver con autocuidado sexual, higiene, métodos de barrera, métodos anticonceptivos también para todo tipo de prácticas sexuales, todo el tema que tiene que ver con consentimiento sexual también, todo sobre diversidad sexual, es decir, qué es la identidad de género, qué es el rol de género, estereotipos de género, identidad, todo lo que tiene que ver con eso. Y pues yo creo que eso es como lo básico, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con el placer, ¿no? Y poder hacer ese trabajo de derribar los estigmas. Esto que decías ahorita del placer es muy importante, Sergio, muy importante, porque una persona que en toda su vida aprendió que tocarse estaba mal, que masturbarse estaba mal, que disfrutar de su cuerpo estaba mal, es una persona que no va a tener un desarrollo de su vida sexual y que a la largo corta esto trae problemas, ¿sí? Ya sea problemas psicológicos personales, ya sean problemas de pareja, ya sean problemas sexuales, y justo lo que decías que tiene que ver con la religión, es que desde hace muchos años o desde hace siglos, nuestro cuerpo no ha sido de nosotros, ¿sí? Nuestro cuerpo ha sido de la iglesia, nuestro cuerpo ha sido del Estado. Hace tiempo, Sergio, tú no podías tener actividad sexual los lunes, los miércoles y los domingos que ibas a la iglesia, estaba prohibido. Y ahorita estamos en la Exactamente. generación que se está adueñando de sus cuerpos y es una cosa maravillosa porque estamos buscando el placer y estamos aprendiendo y estamos como yendo por muchas cosas y piensas de que, wow, o sea, si lo pensamos, probablemente nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros tuvieron tanta represión sexual, tuvieron tantas cosas que no probaron, que no vivieron, que no se permitieron y que a la larga causa como una cuestión de insatisfacción, ¿no? O como que falta algo. Sí, justamente es lo que veo. Tal vez uno de los episodios pasados que tuve del podcast, hablé justamente de esto, de cómo las luchas
que se han venido trabajando desde hace años. Por ejemplo, con esto de que se convirtió en legal el aborto en Argentina. Vi una publicación en la que estaban la imagen de unas, sí, creo que hace como 30, 40 años, unas señoras que estaban como la primera, ¿cómo se dice? La primera huelga a favor de legalización del aborto en Argentina, y después daban como ese contraste de esa misma señora en la actualidad, o sea, ya una señora viejita, una señora de la tercera edad, que estaba celebrando que por fin después de 40 años, o sea, desde la primera vez que ella fue a una marcha, se estaba legalizando, ¿no? Entonces, digamos que ya tuvo que pelear todo este tiempo para poder hacer normal, legal, algo que, bueno, se viene peleando desde mucho tiempo. Y que debido a ese retraso, o sea, son como 40 años de lucha, pues imagínate la cantidad de personas que no pudo disfrutar abiertamente pues de todos estos beneficios. Y creo que sí, es muy, o al menos a mí me dio como mucha alegría el ver que pues se logró, ¿no? Como ese paso. Tal vez no estamos en México, no fue aquí en México, pero pues siempre se tiene que comenzar con algo, ¿no? Igual y eso va a dar como el pie a que en otros países, igual y aquí en todo en México, se pueda legalizar, ¿no? Pero de esa igual manera del aborto, todos los temas que tienen que ver con la sexualidad y que son como súper importantes. Y ahorita que estabas dando como todos los temas básicos, creo que no son, ahorita todo lo que dijiste, creo que no es algo que se va a abordar, por ejemplo, en 2, 3 clases, sino, o sea, fácil cada uno de esos temas da como para bastante largo. Y es lo que he estado viendo también en tu página de Instagram y tu podcast, que los desarrollas. Y yo como ingenuamente dije, bueno, quiero abordar un tema de sexualidad aquí en un episodio del podcast, pero creo que no se puede, ¿no? Pero bueno, dentro de estas preguntas que quería hacerte era, ¿qué otras maneras, ahorita que estamos hablando de sexualidad, nosotros creo que erróneamente también tenemos la concepción de que la sexualidad justamente es, digamos, coito y penetración, ¿no? ¿Qué otras maneras de sexualidad en las que podemos vivir nuestra vida sexual tenemos para ir como despejando un poco el panorama? Miles. Soy feliz. No Miles, terminamos. miles maneras de vivir nuestra sexualidad. Fíjate, desde lo básico, desde lo que tú dices, desde salir de la penetración, desde descentralizar la penetración como lo más importante, ¿no? Poder introducir otras prácticas como el petting, que es como el placer sin penetración, todo lo que tiene que ver con el sexo oral, la masturbación, pero no simplemente va ahí, ¿sabes? Sino también todas estas, no quiero decir nuevas, sino también todas estas formas de relacionarse, no nada más efectivamente, sino sexualmente, ¿no? Tenemos que ser 100% honestas y honestos, y ahorita o desde hace años está el boom también de los tríos, de los cuartetos, de los swingers, y esas son formas de vivir la sexualidad, ¿no? Y cada quien la decide, ¿no? Pero creo que tenemos esa posibilidad de que sea muy diversa y que sea muy variada y que justamente sea algo que yo pueda decidir en lo personal o con mi pareja pueda decidir, ¿no? ¿Qué práctica vamos a hacer? ¿Qué accesorios vamos a usar? Si juguetes, si no juguetes, si esposas, si no esposas, si va a ser algún tipo de práctica sexual colectiva, si va a ser algún tipo de práctica sexual, pues incluso con personas de mi mismo sexo, o sea, todo ese tipo de cosas, pues es como lo que lo que nos puede como llevar a otras formas de explorar, ¿no? De conocer, de buscar el placer. Entonces, no te podría decir ahorita más, sino como hay miles, ¿no? Simplemente de cambiar una posición a cambiar al misionero, que estamos como obsesionados con el misionero. Ya tienes una forma diversa de vivir tu sexualidad. Ya estás rompiendo con el patrón. Sí, justamente. Entonces, tal vez entonces primero como abrir nuestra mente, como quitarnos esas barreras que nos han puesto. Yo creo que no sé, no quiero decir la sociedad por sonar muy, como muy, no sé si pretencioso, pero sí, ¿no? Como es esta educación que hemos estado recibiendo pues, bueno, desde pequeños es como quitarnos, ¿no? Y entender que el quitarlo no significa que sea algo malo, sino algo que podamos como explorar algo más, ¿no? Justamente ligado a esto
que creo que ya lo dije. Te quería preguntar, creo que uno de los problemas que más se tiene aquí en México es el acceso a la información, y más que me dijiste acceso a la información científica o confiable, porque podemos buscar, yo mismo me he dado como a la tarea de buscar para este tema, de informarme y así, pero no siempre se cae como en la fuente correcta. ¿Tendrías algunos consejos que dar como para poder encontrar información que sea verídica, que sea científica y que no sea mal informada? ¿Dónde podrían dirigirse las personas? Sí, pues por ejemplo, si quiero comprar algún libro en una librería o investigar en ciertas librerías digitales, pues muy importante que revise quién es la persona que lo escribió, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los autores? ¿De qué años son? Como eso que decías, ¿no? Nos estamos actualizando completamente. ¿Qué estudios tiene esa persona? Porque es totalmente respetable, pero a veces hay otra información sobre sexualidad que tiene que ver con energía, chi, horóscopo, no sé, lo que Ok. quieras. Y es válida y está bien, sí, pero tal vez no es científica siempre o no es lo que estás buscando. Y si quiero Sí. información de internet, revisar cuáles son las fuentes bibliográficas, revisar igual quién lo está escribiendo, no quedarme con esa, o sea, no quedarme con esa verdad. De preferencia buscar artículos científicos. Hay muchas plataformas que nos muestran tesis, que nos muestran artículos científicos ya avalados, revistas de ciencia y poder como acceder a esa información. Porque, ojo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, tú me escribiste y me conoces de Instagram y conoces un poco de mi trabajo, pero yo he conocido a muchas personas que también están en redes sociales, Instagram, Facebook, y se dicen educadores sexuales o se dicen personas que trabajan la sexualidad y se respeta mucho su trabajo y se valora mucho su trabajo, pero no es lo mismo una persona que es aficionada del tema y que le gusta muchísimo el tema y que te comparta la información a una persona que ya tiene un estudio, ¿no? En específico en esto, que ya lo ha trabajado en años, que esta cuestión que también te digo a nivel personal, incluso a nivel de lenguaje, entonces, pues simplemente que yo sepa quién me está hablando detrás, va, yo puedo seguir a quien yo quiera y seguir la información, pero sí es muy importante que yo sepa quién es la persona que me está dando la información y qué información es, de dónde la sacó. Por ejemplo, yo trato de cuidar mucho como qué estoy escribiendo, qué estoy diciendo con lo que estoy escribiendo, cuáles son mis referencias. Ya revisé varias fuentes, estoy completamente segura de lo que estoy diciendo, está avalado por un mecanismo internacional o nacional. Sí, bueno, entonces ya puedo compartir la información. Adelante. Que justamente es esta como de las cosas que también me pasa cuando estoy haciendo cosas por internet. A veces, cuando, como dices, hay muchas personas creando contenido, a veces lo hacen desde una posición, pues queriendo ayudar, ¿no? Queriendo contribuir, y tampoco es malo, ¿no? Pero como dices, no son las personas adecuadas. Yo mismo me he dado cuenta en el que a veces, como dices, me cuido mucho, ¿no? Digo, a ver, lo voy a publicar, pero esto que estoy publicando lo dijo tal persona, y quién es esa persona, ¿no? Que estudió, y así como que me cuido, ¿no? Y también como que me pongo trabas, para publicar algo que esté como verídico, ¿no? Y a veces entro a las redes y veo a las personas compartiendo pues mil cosas, no necesariamente que sean las correctas y no necesariamente que sean como avaladas. Y pues bueno, no quiero meterme como en otros rollos, pero digamos que tienen más seguidores o que tienen más impacto, ¿no? En cuanto a la información que está llegando. Y creo que también aquí hay o bueno, no sé, al menos desde mi parte yo me siento como una responsabilidad por estar compartiendo información a otras personas. No sé si ellas no lo sientan o cómo es que comparten como todo eso. Y bueno, es una de las razones por las que te invité, porque pues bueno, vi tu trabajo y pues me gustó, ¿no? Bastante. De Gracias. que, Quiero sí, decir algo. sí, Es que el morbo gana muchísimo, ¿sabes? Muchísimo. Por ejemplo, bueno, sí, da muchos clics, ¿no? en TikTok se hicieron viral dos cosas. Una de una médico que decía que el condón a los 30 minutos ya era inútil, o sea que si durabas más de 30 minutos usándolo, que lo tenías que cambiar. Y había otro que decía que en los días de menstruación no podía haber embarazo, entonces que podías tener sexo sin condón. Y se hizo súper viral. Y yo te aseguro, Sergio, Yay. que si todo mi contenido fuera así como, ¿cómo dar un sexo oral de 10? ¿Cómo montar como una?
yo te aseguro que si todo mi contenido fuera así, yo sería así súper famosa. También es responsable. Una vez un maestro me dijo esto y me llegó mucho y dijo, los sexólogos no nada más estamos para que la gente sienta rico. Y fue como, no, o sea, Ah, wow. me abrió. Ah, ¿qué hago Porque, aquí de esta clase? No. porque, ¿sabes qué? Nosotros también tenemos que ver con temas de género, también tenemos que ver con cuestiones de feminismo, también tenemos que ver con temas de violencia sexual, de autocuidado, de consentimiento, de autoconocimiento. O sea, es como tan amplio y a veces la educación sexual que vende es nada más esa, así de que qué posición hago, qué tal la hago, pero hay que llegar a más, no hay que ir a más. Entonces, como esto que dices, pues sí, la verdad, siempre van a dar más clics otras cosas que tal vez sean como más impactantes o más divertidas o más morbosas, lamentablemente. Pero hay mucha gente que sí está dispuesta o que sí quiere otro tipo de contenido y si se lo podemos hacer llegar, pues qué padre, ¿no? Es como muy valioso eso. Sí, justamente. Este, ahorita que comentabas esto como del morbo y de los jóvenes, en tu experiencia, cuál ha sido como que las más comunes, no decirlo, como carencias o lo que tú has notado que a las personas les falta o a los jóvenes les preocupa respecto de esto de la sexualidad? Pues la pregunta que me llega cada semana, siempre y casi todos los días, es la de ¿qué probabilidad hay de quedar embarazada o de embarazar si tuve sexo sin protección? O sea, está súper normalizado el sexo sin protección Ok. y está muy normalizado el no hacerse pruebas de infecciones de transmisión sexual y ambos temas son súper importantes y muy necesarios. Entonces, tal vez todos o la mayoría tengamos como esa idea de que, sí, pues hay que usar condón, no, pero creo que no está como demasiado vivencial o demasiado introyectado o demasiado trabajado, ¿sabes? Porque es como que, pues es que no pasa nada, ¿no? Si es mi pareja y si lo amo y me ama, o es que no pasa nada si son 5 segundos sin condón y no pasa nada si la echa fuera y no, y entonces estamos en ese, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y nos ciega ese no pasa nada y de pronto nos enfrentamos a infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, otro tipo de cosas que, ojo, no está mal porque puede llegar a pasar aunque te cuides un montón, Cualquiera. pero falta muchísimo eso. Y también falta muchísima información todavía sobre la diversidad sexual, ¿sabes? O sea, que se piense que una persona que sea gay o que sea lesbiana sea una persona que esté enferma o sea una persona que haya sido abusada sexualmente. Eso está fatal. También todo el tema del feminismo, que una persona no sepa que el feminismo promueve la igualdad entre hombres y mujeres, o más bien la reivindicación de los derechos de las mujeres, y cree que solamente sean mujeres que quieren que los hombres se mueran y que sufran Sí, y sí, sí. jabón. O sea, eso es un montón de falta de información. Y luego todavía todo el estigma que hay sobre las infecciones de transmisión sexual. Sí, hay muchas personas en México que viven con virus de papiloma humano y lo viven en secreto. Y todavía hay muchísimas más personas que viven con VIH y no lo sabes, o sea, de verdad hay un sufrimiento y una culpa grandísima por vivir con una infección de transmisión sexual. Hay chicas que están teniendo, que tienen hijos y no son felices porque no querían tenerlos. O al contrario, hay niñas de 13 años, de 14 años que fueron abusadas sexualmente, luego fueron obligadas a ser madres y siempre la culpa recae sobre ellas, La ¿no? víctima, sí. Y decimos, sí, pues embarazo infantil, ¿no? Pero no tomamos en cuenta que casi el 90% de los embarazos infantiles son violaciones. Los productos son productos de violaciones o de algún tipo de abuso sexual o de una niña de 13 años con un vato de 25 años que es su pareja, ¿no? Entonces, estas cositas mínimas a veces se nos van de la vista, pero hay que traerlas Sí, y trae la darle. conversación, sí. Justamente, y todo esto, como dices, es parte de la educación sexual, ¿no? De ahí creo que es como que es justamente lo que digo, que vean como la importancia de que la educación sexual no solamente se va a centrar en el pene tiene el glande, el escroto y la vagina tiene los labios mayores y menores, sino que es todo un amplio de conocimiento que te puede evitar un buen de problemas en el futuro. Creo bueno, esto viene a colación. Mi madre es enfermera y
desde pequeños tuvimos como acceso a toda esta información como un poco más allá de lo que nos daban en la escuela. Y eh, bueno, eso es desde mi punto de vista, creo que tuve como toda esta información como más a la mano y me siento hasta cierto punto que varias de las decisiones que he tomado son con base en esa educación sexual que pude tener en su momento y que me han servido para, pues bueno, llegar hasta este momento sin, por ejemplo, un embarazo no deseado, que claro, no voy a decir que era como una persona súper responsable, pero creo que sí me han ayudado bastante y creo que eso es lo que a veces no se ve o lo que no, tal vez no se quiere comprender, ¿no? De todos estos aspectos que puedes eh, evitar o abarcar con una correcta educación sexual. Otra de las, digamos, ventajas que tenía o que quería preguntarte era justamente esto, que cuáles son como los principales problemas que se pueden evitar. Creo que ya has dicho algunos, ¿no? Yo creo que lo principal, o sea, aparte del tema del aborto y esto, de las infecciones, creo que lo fundamental es seguir hablando de consentimiento sexual para evitar toda esta violencia sexual, estas violaciones, y trabajarlo desde las dos trincheras, ¿no? Trabajar desde el lado de las personas que son agresoras o posibles agresoras y literalmente que aprendan y que suena como muy tonto, ¿no? Pero hay personas que no saben que si la chica está ahí, no está dando ninguna señal o está llorando o etcétera, o está ebria, es un no, ¿sabes? Y todavía está esta cuestión de, con lo que tú decías, ¿no? Falta mucho educar sobre límites, falta mucho empoderarnos a las mujeres en cuanto a nuestra sexualidad, a que podamos poner límites, a que podamos decidir, a que podamos no sentirnos responsables del placer del otro, a dejar de fingir orgasmos, a dejar de decir que sí cuando realmente no queremos o no estamos muy convencidas. Entonces, pues estoy en un proceso, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que definitivamente hay que seguir trabajando en el tema de consentimiento. Sí, creo que todos estos puntos que acabas de decir, creo que se tienen como muy normalizados y hasta la fecha los oigo, ¿no? Este de, por ejemplo, de fingir orgasmos, de hacerlo con tu pareja, aunque, digamos, tú no quieras. Pero creo que lástima se da más en el lado de las mujeres. Pero los hombres no, o bueno, obviamente desde mi punto de vista no lo he visto tan, no lo he vivido y no lo he visto ahí como que un amigo me haya contado. Aunque también no sé si también por esta sociedad en la que vivimos, los hombres hablen libremente de esto, de que puedan hablar como libremente de la sexualidad, que creo que también es otro de los puntos que debería de normalizarse, como un hombre hablar abiertamente de estos temas sexuales, porque estamos como un poco encasillados. Yo desde mi experiencia lo he visto un poco así. ¿O tú has notado como alguna diferencia entre hombres y mujeres? Sí, definitivamente. Ahí es como muy curioso, ¿sabes? Porque a los hombres siempre se les alienta para ser seres sexuales o sexuados y a las mujeres al contrario siempre se les está buscando reprimir, pero al mismo tiempo también se les está sexualizando. En el caso de los hombres, yo tengo un taller para hombres que se llama el Club de los Buenos Amantes y es un grupo de hombres en donde hablamos sobre educación sexual, manejamos temas desde el autoconocimiento, el placer, el consentimiento, etcétera. Y pues muchos de ellos me cuentan que pues no recibieron educación sexual en casa y que sí se habla de sexualidad entre ellos mismos, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, el tema de la masculinidad. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que hablan de sexualidad con sus amigos y que tal vez sí puedan decir de que, oye, pues es que me sentí mal o me pasó esto o tengo esta duda, pero la mayoría de los hombres, Sergio, que hablan de sexualidad con otros, no me vas a dejar mentir, es más como, media, no sé quién, está bien buena. Y el porno, y siempre como en este sentido oh sí, mírame, soy un macho alfa, y muy pocas personas o muy pocos hombres te van a tener la confianza y te van a decir, pues es que sabes qué, es que iba a tener relaciones sexuales y se me bajó. O es que sabes qué, traigo esmegma y pues huele raro y me ha estado saliendo mucho y no entiendo por qué. O pues es que sabes que tengo eyaculación precoz. O es que sabes que me tardo muy... Y ese tipo de cosas no se hablan. Y Sí, existe, yo ¿sabes? nunca he hablado con mis amigos de eso. Tienes A ver, razón. ya Sí, sí. cambió. Por ejemplo, hay otros hombres que incluso a veces se sienten presionados sexualmente por sus parejas, o se sienten mal, o sienten que algo está mal con el tamaño de su miembro, etcétera, etcétera. Y de eso no se habla de otras cosas. Entonces, en el tema de las mujeres,
el movimiento feminista ha ayudado muchísimo a hablar de sexualidad porque es uno de los temas que están en la agenda feminista. Pero para muchas mujeres que no son feministas, no puedes hablar de que tienes una vida sexual activa, no puedes hablar de qué hay en esa vida sexual activa. Cállate, o sea, ¿cómo te atreves a decir que no tienes orgasmo? No, o que nunca has tenido un squirt, o que eres virgen, entonces todavía... o imagínate, ¿no? Decir libremente a otros hombres que tienes una vida sexual activa, no, pues eres la más zorra. Entonces, hay que normalizar muchas cosas. Sí, totalmente. Y uno de las, como de los aspectos que yo siento más importantes, una vez me di cuenta, o yo tenía como muy normalizado, tal vez entre mis amigos, eh, sí, también aquí con mi familia, con mi hermana y así, como hablar de estos temas, ¿no? Ya los tenía como normalizados. Y suponía, o daba por hecho, de que todo el mundo nos encontramos en esa situación. Pero pues la realidad es que México es enorme, tan solo hablando de México, y lamentablemente la educación en nuestro país pues no es la mejor ni es pues como pues sí, la más adecuada. Entonces pues lamentablemente no todos tienen acceso a esta información y pues como dije, con ella puedes evitar pues muchas cosas. Y justamente uno de de los problemas que tenemos aquí, hablando desde el punto de vista de los hombres, es esto que decías, ¿no? Ahorita que lo dijiste, no, yo nunca he tocado ese tema o ningún amigo se me ha acercado a mí para decirme, oye, tuve este problema y tal, y así, ¿no? Y creo que, bueno, yo tampoco, bueno, por suerte no he tenido algún problema así, pero pues sí, no me sentiría yo como abiertamente a hablarlo y sentarme y decir, oye, pues, qué has hecho? ¿Qué se puede hacer, no? Tal vez sería un buen punto por comenzar para los hombres que nos estén escuchando de concientizarse, de que se hagan, sí, bueno, primero tienen que concientizarlo, darse cuenta para como para poder avanzar, ¿no? Y hacer esos espacios, ¿sabes? Yo soy súper feliz en mi grupo para hombres porque de pronto empiezan a hablar, uno empieza a hablar, oigan, les recomiendo la estimulación de próstata y todos de que, a ver, info, ¿no? O de que me ha tocado en cursos presenciales de que, oigan, es que cómo le dicen a una chava que nada más quieren algo casual, ¿no? O sea, no algo efectivo. Y entre ahí se arma la red y empiezan a platicar experiencias y a contar. Y es algo súper bonito y que a mí, de verdad, desde mi trabajo me hace súper feliz y hacen falta esos espacios, pero para llegar a ese punto, pues hay que trabajar, ¿no? Desde sí mismo y pensar, ok, qué tantas cosas sé, qué cosas me faltan, qué onda con mi masculinidad también, ¿no? Para mí es muy importante, para mí no es muy importante, estoy en deconstrucción, no lo estoy. Y a partir de ahí, ¿no? O sea, qué chido sería que tuviéramos la confianza de nuestras amistades, seamos mujeres, hombres, y podamos contar este tipo de cosas, o podamos decir, me sentí de esta manera, o pasó esto, o pásame un tip, o no sé, en este sentido de normalizar. Sí, exactamente, de abrir como la pauta, ¿no? Y bueno, eso es un poco difícil sí romperlo, pero tal vez tú como persona comenzar a hacerlo y también darte cuenta de que no, de que no todas las personas lo van a tomar a bien y lamentablemente, pues bueno, sabemos que está mal, pero pues tú no puedes decidir cómo van a reaccionar las otras personas, ¿no? Ahí también podrías evaluar qué hacer, ¿cómo decirlo? Darle importancia a algunos comentarios o no, pero creo que lo importante aquí sería como que tú estás dando la iniciativa de como de abrir tu panorama y tal vez también estés abriéndole la puerta a algún amigo, a alguien que tengas al lado que tal vez tenía como, estaba esperando el momento justo como para comenzar y soltarse, ¿no? Este, otro creo que de los estigmas que tenía aquí como que quería hablar contigo era dentro de la sexualidad, el uso de juguetes sexuales. Creo que no hay tampoco tanta educación respecto a eso y también está como muy estigmatizada, ¿no? Y más, creo que también del lado de los hombres. Mitos. Número uno, es que si uso un juguete ya nunca voy a querer tener una pareja sexual. Ya me voy a obsesionar con el juguete y ya. Número uno. Número dos, que si tu pareja tiene un juguete es porque tú no eres suficiente buena o bueno y te Ah, está ok. tratando de sufrir. Am, y ya no. Entonces, totalmente falsas estas dos cosas. Hay que normalizar el uso de juguetes porque no son más que herramientas para nuestro cuerpo, herramientas para el placer. Y ojo, no estoy hablando de un vibrador, o sea, desde el simple hecho que yo ya utilice lubricante, que utilice lencería, que utilice unas esposas, lo que yo quiera, ahí yo ya estoy aumentando la excitación, dándole diversidad, fomentando las fantasías, fomentando el juego sano entre parejas y
pues no es lo mismo, sí, o sea, los juguetes nos dan un plus muy chido, se pueden usar completamente en pareja, se pueden utilizar en lo individual y está bien, porque vivimos una sexualidad individual en pareja y colectiva al mismo tiempo, sí, porque independientemente de que tú o yo o las demás personas tengan pareja, hay una sexualidad ya y la hubo antes de esa pareja e incluso la va a haber después de esa pareja. Entonces, pues que yo tenga pareja sexual no significa que únicamente pueda vivir mi sexualidad con esta persona, ¿no? Y que nunca me pueda masturbar, o que nunca me pueda tocar, o que no me pueda excitar, o que no pueda pensar incluso en otra persona. Entonces, creo que se tiene todavía como muy romantizado esto, ¿no? De, ay, no, Sí, el nos amor romántico, sí. vemos al mismo tiempo. No, amor, yo no me toco solo cuando tú me tocas. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué onda con eso? Sí, creo que hasta muchos comentarios, y eso hasta la fecha lo sigo oyendo desde que estaba, no sé, en la secu, en la prepa, hasta ahorita, lo de que ya no se masturban porque tienen novio o porque tienen novia. Y es como, ¿por qué me masturbo si ya tengo con quién hacerlo, ¿no? Este, o O este amor romántico que dices, ¿no? Como de, creo que también otra de las cosas que se tiene como muy, es como de venirse al mismo tiempo y es como si no lo haces, si no lo has logrado como pareja, creo que no tienes una vida sexual plena, ¿no? En tu pareja o algo así. Una vez me escribió una chica y me dijo que se sentía mal porque no sentía cuando su novio eyaculaba. Y es como que, pues no siempre se siente y mucho menos si tienes el preservativo. O sea, y de verdad hay gente que no sabe y que se siente mal. O una vez una chica incluso me contó que su pareja la agredía porque ella no podía tener un orgasmo al mismo tiempo y que él se enojaba y se ponía súper mal. Y incluso la quería dejar. O sea, hay que irle quitando peso a eso porque realmente no es importante. Todos tenemos un ciclo de respuesta sexual completamente distinto, no siempre es lo mismo, no todas las experiencias sexuales son las mismas, entonces pues hay que tener cuidado. Sí, bastante importante como quitarlo. Y también date cuenta tú, ¿no? Como tu pareja, este, de que hay ciertos comportamientos que no son como muy sanos y también comenzar a poner límites y a a comenzar a poner límites y que eso tampoco está mal, ¿no? Darse cuenta que eso es parte también de una educación correcta. ¿Has notado, ahorita que estamos como en esta época de cuarentena, no sé cómo estén allá en Monterrey, ahorita con la cuarentena, está todavía muy peligrosa la situación? Rojo, hospitales llenísimos. Sí, bueno, igual aquí en la Ciudad de México está horrible. ¿Has visto algún cambio has notado algún patrón que ha cambiado algo durante la cuarentena? Sí, hay muchísimas personas que han comenzado a hacer sexting, a hacer videollamadas, a hacer toda esta cuestión de sexualidad por medios digitales. Esto sí se ha innovado completamente. Hay muchas personas que han comenzado su abstinencia y hay otras personas que incluso han tenido un poco de problemas con sus parejas por el tema pues del COVID, de arriesgarse y pues también ha aumentado mucho la compra de juguetes sexuales. Anda. O sea, digamos que creo que ese es un ejemplo de que a pesar de que estamos encerrados, como que es algo inherente al humano, ¿no? Este lado sexual, este lado del placer, y aunque estemos encerrados, pues lo estamos buscando, ¿no? ¿Tienes alguna recomendación respecto, justamente, por ejemplo, al sexting o al enviar nudes o que empezaron a tener, digamos, alguna, no sé, están en una videollamada y están teniendo como algún encuentro sexual, alguna recomendación que darles a las personas que lo Solamente están oyendo? Solamente hacerlo si realmente estamos seguras o seguros, si esa persona es de confianza, de preferencia además nunca mostrar nuestra cara, nunca mostrar Ujú. alguna seña particular, ya sea un fondo, ya sean tatuajes, o sea, tener mucho cuidado con ese tipo de detalles sobre todo y de preferencia llegar a acuerdos, por ejemplo, si son fotografías, pues que estas fotografías sean eliminadas al momento de terminar o incluso podemos utilizar algunos chats no recuerdo cómo se llama en Facebook, pero ya te deja activar el modo efímero, una cosa así, que autodestruye los mensajes, igual en Snapchat, igual en Instagram también. Entonces se puede hacer uso de este tipo de cosas para que no haya información que quede guardada en la red. Oye, eso no lo sabía de Facebook, yo no sabía que tenía esa opción.
¿Sabes quién sí? Telegram. Telegram tiene como creo que se llama conversación secreta, algo así, no me acuerdo. Yo no lo he usado mucho, pero una amiga me contó que me recomendó Telegram No, no. y, y me dijo que tenía como este modo secreto en el que todos los mensajes, en cuanto se envían, los ves y se borran. Y todas las fotos y así no le puedes tomar screenshot, no lo puedes bajar. Entonces dije, oye, Telegram se oye muy bien, pero aquí no sé. Yo no lo descargué porque nadie usa Telegram, entonces, este, no está tan normalizado aquí, digamos, en mis contactos y así. Entonces, pero bueno, igual si alguien lo ha probado, que Telegram es como más seguro en cuanto a estas cosas, igual ahí lo tienen. De la mano con esto está lo de la ley Olimpia, que no me he informado, la verdad, mucho acerca de la ley Olimpia, pero también igual me alegra mucho que se haya un poco regularizado o que ya haya unas penas respecto a esto. ¿Nos puedes contar, sabes algo acerca de la ley Olimpia? Sí, la ley Olimpia me parece que son, dependiendo del estado, de 6 a 8 años de prisión a personas que difundan contenido sin el consentimiento de la persona, ya sea en modalidad de venganza, para manipular algún otro tipo de cosas. Y pues sí, aplica ya una cuestión de la ley. La lucha de Olimpia hoy es la lucha de todas y pues lo virtual es real, ¿no? Y hay que reconocer que ese tipo de violencias lamentablemente pues está o ha pasado o nos ha pasado a muchas de nosotras la violencia digital y pues que sepan si alguien aquí lo está escuchando y que le ha pasado o conoce a alguien a quien le ha pasado, pues nos puede contactar. Yo soy parte de un colectivo que se llama Sexualica y hacemos acompañamiento legal a personas que pues están pasando por esta situación, acompañamiento legal y psicológico, así que nos pueden escribir en nuestro Instagram o a nuestro Facebook Sexualica con K, o igual manera acercarse a su red feminista más cercana, hacer una denuncia pues en la fiscalía y pues lo ideal obviamente es saber quién es la persona que está detrás de la difusión de este contenido. Es un poco más complicado cuando la persona lo hace desde de alguna manera anónima, ¿no? Pero creo que también por eso ahorita que decías las recomendaciones, yo sí recomendaría que tuviéramos un control de a qué personas le compartimos nuestro contenido. Yo nunca voy a decir que no se comparte el contenido, sino que tenemos que aceptar que compartirlo tiene un riesgo, como todo en la vida, Definitivamente sí. que trata de ser como muy selectiva, muy selectivo de a quién voy a compartir ese contenido. Y si yo puedo poner una marca de agua que tenga el nombre, excelente. O si Ok. bueno, yo específicamente se la mandé, excelente. O sea, más vale ser súper precavida, súper Sí, precavidos. sí, sí. Pues sí, tener mucho cuidado con eso, con esos datos. Justamente estaba hablando de esto en la mañana con uno de mis compañeros de trabajo y él estaba como muy, bueno, es una persona también más grande, podría ser hasta mi padre, y justamente estaba como muy, muy cerrado a como, no, no deberías de hacer esto y ta, ta, tan. Y le dije, es que no, no puedes negar el hecho de que existe, ¿no? Así como ahorita estábamos hablando hace rato de que la sexualidad existe desde los niños, desde, no sé, he conocido desde experiencia propia con mis ex compañeros de primaria hasta cosas que me han contado del comienzo de la sexualidad desde los 9, desde los 10 años. Y no puedes negar de que existe. Entonces, no, no puedes como taparte los ojos y decir, no, no, no existe, no hay que hablar de eso, ¿no? El hecho de que está ahí y tienes que tomar cartas en el asunto. Entonces, creo que esto de la ley Olimpia justamente es eso, es como de existe y tampoco estoy aquí como para decirte, no, no lo hagas y protege, sino es como, es algo inherente en nuestra sociedad actualmente, más porque vivimos en este ambiente virtual. Por ejemplo, ahorita que gracias a esto estamos pudiendo hacer esta plática. Y pues puedes disfrutarlo, pero hay un riesgo inherente ahí al hacerlo, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pues sí, qué bueno que se haya hecho de la ley Olimpia y que, bueno, también tomes tus precauciones, ¿no? Mejor Es lo apliquen la importante. hotline Blink. ¿Cuál? Pues mejor por llamada telefónica. Recuerden que los sonidos también son eróticos y excitantes. Y así cuelga la llamada y no hay archivo, No no hay hay, nada. no hay Bueno, tal vez nada. sí puedan estar así, pero fuera de eso, no, no pasa nada. Exactamente. O bueno, siempre, pues sí, tomen sus precauciones, ¿no? Ah, igual, esto, creo que bueno, hablar de la sexualidad, como dije, es un tema bastante extenso, la verdad, que cada uno de los temas puede tomarse, puede Bueno, desarrollarse un montón. Es lo que veo en tu página, la verdad.
lo recomendaría mucho que la siguieran. ¿Nos puedes decir tus páginas que tienes en las redes sociales? Sí, bueno, número uno, si alguien necesita apoyo legal psicológico para alguna cuestión de violencia de género, en donde sean que estén dentro de México, pueden escribirnos a Sexualica con K en Facebook o Sexualica con K en Instagram. Mis páginas personales de educación sexual en Facebook es Erika Guerrero Educación Sexual, en Instagram SexEriMX, y tengo una sex shop que se llama Diabla Shop, que tiene envíos a todo México. Si quieren adquirir algo aprovechando la cuarentena, pueden buscarlo como X Diabla Sex Shop en Instagram y como Diabla Shop Monterrey en Facebook. Y pues ahí acercarse a información. Genial. Para los que nos están oyendo en Spotify o en Apple Podcast, pues bueno, las tienen. Si no, si están viendo el video, los invito a ver el video. Y en fin, aquí en la pantalla voy a dejar como todas las redes sociales y también en la descripción para que puedan contactar a esta Erika. Que sí, la verdad su contenido a mí me gusta mucho. Y también tus trivias, las trivias que haces, creo que los martes, ¿no? La verdad es Los que son los domingos, los martes es martes de preguntas. los martes, sí, la verdad, bueno, yo las leo así, me divierto, pero sí he visto como un patrón, tienes razón respecto a esto de que si se van a embarazar, si tienen sexo sin protección o cosas así, es algo que noto bastante en que se repiten. Y pues bueno, como una evidencia de algo que tenemos que abordar, ¿no? Pero gracias, te aprovecho aquí para agradecer, Erika. Creo que me gustó, gracias por venir y por darte este tiempo también con nosotros aquí en el programa. ¿Tienes algún consejo más que darle a las personas que nos están escuchando y nos están viendo? Pues muchas gracias. Antes, muchas gracias a ti, Sergio, y también creo que hay alguien ahí en staff. Gracias, persona de staff, también por apoyar. Y personitas que están escuchando, vamos a informarnos, vamos a acercarnos, vamos a quitarle el miedo al placer, vamos a ir por las cosas que queremos y pues sobre todo detrás de una vida sexual responsable, una vida sexual placentera, una vida sexual desde el autocuidado y no desde la culpa. Les mando un besote, un abrazo consensuado y pues que tengan un excelente día, tarde o noche. Ay, genial. Muchas gracias, Erika. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Voy a estar publicando varias información respecto a la educación sexual en mis redes sociales. Entonces ahí chéquenlas. Y también les voy a dejar, como les dije, las redes sociales de esta Erika. Entonces, pues, pásenla bien y nos vemos en la siguiente. Chao.